Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, son las 7:44 ya de la mañana. Está con nosotros el ex fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez. Él, como ustedes saben, ya ha sido fiscal de la Nación, pero es fiscal supremo en este momento y ha tenido la gentileza de venir para hablar de varios temas, porque yo creo que lo que está pasando hay que verlo en el marco de una crisis, lamentablemente, en el Ministerio Público, cuyo desenlace todavía no se puede advertir, pero que puede terminar desmejorando o deslegitimando el propio trabajo del Ministerio Público, lo que termina siendo, me parece, en su consecuencia, lo más irresponsable de todo lo que está sucediendo. Él tuvo un pronunciamiento público hace tan solo un par de días a propósito de una serie de medidas y de acciones que daban cuenta de lo que el fiscal Rafael Vela, que lidera el equipo Lavallato, llamó hostilización desde dentro de la propia institución, lo que termina siendo, por cierto, incomprensible. Doctor Pablo Sánchez, qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir a conversar con nosotros. El día de ayer, el fiscal de la Nación, el doctor Pedro Gonzalo Chávarri, ha pedido información, o se ha conocido que ha pedido información al equipo Lavallato, al fiscal José Domingo Pérez, porque dice que requiere estar de todo informado de lo que está pasando en los casos que ellos llevan adelante. El fiscal Vela ha salido a decir que le genera suspicacia porque hace tan solo 3 semanas les pidió lo mismo. Y él ha dicho que Vela, que esto es parte de una manera de buscar hostilizar al equipo Lavallato. ¿Cuál es su opinión? ¿Es usual que se pida información? ¿Es así como se hace? ¿Usted, fiscal de la Nación, pedía cada 3 semanas que le digan cómo están los casos? No. Bueno, yo lo que pienso es que ya, digamos, yo he guardado un silencio más o menos prudencial, pero la cosa ya está muy mal en la fiscalía, ¿no? A mí me parece que ya los fiscales deben seguir trabajando y dejar que trabajen ellos, que hagan su trabajo, que ellos saben muy bien lo que tienen que hacer y dejar de lado también las utilizaciones que se están produciendo al interior y que han sido denunciadas por el fiscal Vela, ¿no? Sí, ahora, es cierto que se piden informes, pero no tan seguido, ¿no? Ajá. Cada 2 o 3 meses, dependiendo de la intensidad de las investigaciones o de los casos. De acuerdo, pero digamos, si es que estas se dan en un contexto donde más bien hay, por la intensidad de las investigaciones y por las novedades que parecería van a haber en estos casos dentro de poco, y con denuncias previas de hostilización, si llama, como ha dicho el fiscal Vela, a suspicacias, ¿no? Bueno, yo pedí informes cada 3 o 4 meses, ¿eh? Ajá. Y además yo tenía informes orales, o sea, ellos venían y me informaban cómo iban los casos, los aspectos generales, no los detalles, y bueno, conversaba con ellos seguidamente. El trato era bastante directo, no era necesidad de un informe escrito, salvo que yo tuviera que informar a la población, entonces ahí sí pedía un informe por escrito. Sí. Pero por lo demás, yo creo que no es tan usual esto, ¿no? De acuerdo. ¿Y cree usted que constituye un elemento que llama la preocupación y que convalide un poco lo que han venido diciendo estos fiscales en torno a que internamente, porque uno puede entender la presión externa, porque hay varios personajes que están sometidos a investigación, que buscan la manera de presionar, pero que desde tu propia institución te estén acosando? Bueno, eso es lo que a mí me extraña bastante, porque escucharlo a Vela, que es un fiscal tan prudente, tan reservado e institucionalista, pues decir eso a mí me preocupa bastante, ¿no? Y cierto, hay que decirlo, pues esto no puede suceder en la fiscalía, ¿no? O estás a favor de las investigaciones con toda energía, o no estás a favor, estás en contra. Ajá. El no estar a favor es ponerse del lado de lo que puede terminar siendo la impunidad en estos casos. Bueno, eso es lo que se podría pensar inmediatamente, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer la fiscalía, hay que trabajar bien con los fiscales, hablar con los fiscales y respaldarlos en su trabajo. Si se equivocan, pues ellos obviamente tienen que responder por los errores que pueden existir en una investigación, pero por lo general un jefe tiene que estar detrás de los fiscales y por encima de los fiscales, es decir, apoyándolos en todo lo que necesitan. Ajá. Por ejemplo, ahí he visto que se habla mucho del local de los fiscales del lavado de activos. Eso hay que decirle a nuestros oyentes, doctor Pablo Sánchez. Se ha conocido también por investigaciones periodísticas que ni siquiera les han dado un local apropiado con el inmobiliario apropiado, para poder desarrollar su trabajo. Pero yo lo gestioné ese tiempo. Yeah. O sea, yo preparé toda la logística necesaria para que ellos tuvieran su local en el 4º piso en Milo Quesada. Es más, se implementó todo y no lo pude ignorar. Yeah. Me faltó tiempo. Por eso me extraña ahora de que no les entregue el local, porque es todo un esplanado donde van a estar bien cómodos los fiscales. Me extraña muchísimo eso, ¿no? Ahora, pero parecería pues que eso es parte de esta manera de cómo hostilizar a los fiscales, porque si ya este local solo faltaba inaugurarlo y ellos lo están exigiendo, ¿qué cosa haría que no se lo entreguen? Así se trabajó bastantes meses ya
con el jefe de abastecimiento, el señor Quisca, y todo su personal se trabajó muchísimo, justamente para economizar los gastos que demandan un ambiente de esta naturaleza, ¿no? Sí. Doctor Pablo Sánchez, yo quisiera regresar a un evento que lo llevó, entre otras cosas, a pronunciarse hace tan solo un par de días. Resulta que hace algunas semanas recibimos con agrado, porque eso es lo que hay que sentir cuando saludan y felicitan el trabajo de algún funcionario en el Perú. Hace poco, por ejemplo, el doctor Pun ha sido considerado una de las personas, ¿no es cierto?, más los héroes de esta época, y mucha gente no lo conocíamos tanto y nos hemos sentido orgullosos de que digan de él por ser peruano. Ahora resulta que el grupo Forza Tarea, es decir, el grupo que investiga los casos de corrupción en Brasil, envía un saludo de felicitación a sus pares en el Perú, al equipo Lavallato que lidera Rafael Vela. Y bueno, esto se difunde y nos da gusto de que eso sea así. Pero resulta que el señor fiscal de la Nación había tramitado, sin que nadie sepa, una carta para que la Procuraduría General de Brasil le diga que ese pronunciamiento no es formal y oficial, y él lo publicite acá, buscando quitarle legitimidad a los fiscales. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, es difícil darle una lectura, digamos, positiva a eso, ¿no? He conocido que en Latinoamérica el Perú, o el equipo de fiscales del Perú, es un buen equipo de trabajo a nivel internacional. Es decir, se reconocen sus méritos. Después de Brasil, Perú, en investigaciones. Es más, cuando estuve en Colombia hace pocos meses atrás, pues elogiaban mucho el trabajo de los fiscales en el Perú porque investigaban a presidentes o expresidentes, lo que no sucedía en otros países. Y decían, qué bien, qué buen trabajo los fiscales, nos decían a nosotros. Nos felicitaban a nosotros. Ahora, que el equipo de fiscales de Brasil felicita al equipo de fiscales del Perú, me parece bastante bueno. Claro. Pero que le quiten mérito después es bastante malo. Pero además el jefe, o sea, digamos, el fiscal de la Nación, porque yo puedo entender que alguien acá que no le gusta mucho el trabajo pueda, digamos, públicamente decir no es tan significativo, pero que el jefe de ellos, lejos de decir me pongo eso también al hombro y yo soy también, ¿no? Al contrario, busca... Sí, en verdad a mí me dio en un momento su deseo de llamar a la fiscal general de Brasil para conversar con ella, ¿no? Pero yo preferí no meterme mucho en el tema porque ya estaba hecho el año, ¿no? De acuerdo. Ahora, doctor Pablo Sánchez, se ha dicho por estos días, y el propio fiscal de la Nación se encargó hace algunas semanas de decirlo en varios medios de comunicación, que él tiene la potestad del momento que le parezca sacar a los fiscales. Y es verdad, o sea, un fiscal de la Nación puede hacerlo, pero me imagino que hay algunas consideraciones que tener en cuenta, eso uno. Y lo otro es que se ha dicho que eso es una cosa ya casi tomada, y se había voceado inclusive que un fiscal llamado Abel Concha iba a ser el que reemplace a... Dios mío, ha dicho usted. ¿Qué hubiera podido pasar con eso? Bueno, en principio, un fiscal provincial que ejerce sus funciones no puede ser separado sino por falta grave. Y a petición del órgano de control interno. No hay otra posibilidad. Salvo que sea un hecho pues momentáneo muy sumamente grave, como encontrar al fiscal pues mareado en un lugar, etcétera, o cometiendo un delito, entonces uno lo puede separar inmediatamente, pero siempre motivadamente, ¿no? En cambio, un fiscal superior coordinado sí, porque es un cargo de confianza. Pero el cargo de fiscal provincial es muy complicado separarlo de los casos que está investigando por la importancia de los casos mismos, ¿no? Entonces yo lo veo muy difícil que se haga una separación en ese sentido. A José Domingo Pérez. A José Domingo Pérez, claro. Por, digamos, esta consideración, al margen de que el fiscal de la Nación podría quererlo o no podría hacerlo. Yo creo que no puede hacerlo. Además, yo me acuerdo que yo lo asigné a José Domingo Pérez en el cargo, ¿no? Y justo fue a propuesta también del doctor Vela. Sí, claro. Conversamos con él y dijo que era el mejor fiscal y se le designó. Entonces, solamente se le puede separar por algo muy grave, no porque me parece que está actuando mal, lo voy a separar. No está bien, eso es incorrecto. Y ahí sacarlo, ¿qué podría significar si no es posible? Bueno, generarse un gran problema, ¿no? Un gran problema porque ¿cómo justifica la salida de un fiscal provincial titular, ¿no? De un caso, o que ve casos tan importantes como el que estamos viendo ahora. Yo lo veo muy difícil, además eso podría entenderse de manera distinta, ¿no? Podría leerse como que, digamos, está afectando las investigaciones mismas, como si se estuviera obstruyendo las investigaciones mismas, ¿no? Eso es bastante peligroso, yo no creo que se atreva tanto. Ya, y en el caso del fiscal coordinador, ahí, digamos, hay una potestad distinta, porque es un encargo el que le da. De confianza de coordinador, sí, eso es viable, ¿no? Ya, pero también... pero no necesario ahora, porque justamente quien lidera el equipo es el doctor Vela. Entonces yo lo veo también bastante difícil de que haga un cambio en ese tema, porque quien lidera es porque, digamos, tiene su gente que lo obedece, que lo sigue y está en las buenas y en las malas con él. El peligro es que si hubiera algún cambio, pues a lo mejor su gente también hace, digamos, lado con él, ¿no? Y se van todos. Y se van todos, claro.
¿Y qué podría significar, digamos, eso? Eso sería muy devastador para el trabajo que estamos haciendo. ¿Se traería abajo todos los casos que están investigando? Bueno, claro que sí, ¿no? Porque imaginen ustedes los fiscales que ya no investigan los casos. ¿Quién los va a investigar? ¿Quién va a querer ir a una fiscalía donde no está seguro en su puesto, no lo van a dejar trabajar? Ajá. Entonces el ambiente es bastante claro. Por eso yo pienso de que el jefe de la institución tiene que salir adelante y decir cómo están las cosas y qué es lo que, digamos, se comunica mal. A lo mejor lo que estamos especulando demasiado, pero yo creo que merece por lo menos el pronunciamiento del titular de la institución diciendo o lo respaldo o no lo respaldo. Ajá. Pero ya de una vez. Sí, no, debería claramente salir a decir eso. Pero otra cosa que quería mencionarle también, ayer, y eso lo dice hoy el Diario de la República, o Globo, que es, digamos, una de las principales... no, pero la otra cosa antes de ir a esto, cuando le mencioné a Abel Concha, usted dijo, Dios mío, y yo ya había dicho, Dios mío, en la mañana, pero con la información que tengo, pero usted ha sido fiscal de la Nación, ¿qué le preocuparía de esa posibilidad? Bueno, en verdad, cuando él postulaba, cuando era juez, tuvo digamos, una posición bastante contraria a los fiscales, en el trabajo de los fiscales. Ajá. Y además, cuando se le vio en una entrevista por televisión, en mi opinión humilde, no me parecía un perfil de fiscal, ¿no? Ajá. Pero aún así aprobó el examen ante el Consejo y se dijo que iba a ir para el sistema de lavado de activos. Sí. Yo estaba de fiscal general de la Nación, entonces dije, no, aquí no va a fiscal. O sea, usted en buena medida evitó que fuera No, él postuló una fiscalía superior común. Ya, común. Ahí se queda. Ya, de acuerdo. Ahí se queda. Pero frente a la necesidad de lavado de activos, usted, que tenía la potestad, decidió no ponerlo ahí. No hubo petición tampoco, pero tampoco lo... De acuerdo. Ahora, se ha conocido, se ha recordado el fin de semana, a propósito que el nombre de él salió como posibilidad de reemplazo al señor Vela Barba, su examen en el Consejo Nacional de la Magistratura, que dicho sea de paso, es el Consejo Defenestrado, ¿no es cierto? Así es. O sea, ese es el consejo que lo nombró a Abel Concha. Sí, hace pocos meses. Hace muy pocos meses. Y le preguntan inclusive sobre la prueba en derecho, no en penal. Dice, usted es penalista de la prueba y no sabe qué responder. Ahora, él podría ser, pero no... Sin comentarios sobre ese tema. Ya, pero entonces hoy día, y aquí yo quería... Porque a mí, la verdad, el señor Concha me era irrelevante hasta hace poco, porque nadie hablaba de él, pero hoy día el diario El Comercio, no sé si ha tenido la posibilidad de verlo, publica unas conversaciones vía chat de lo que era un grupo llamado Los Amigos de Cecitarache, de César y Nostroza Pariachi, que le celebraron su cumpleaños el año pasado, y aparecen las fotografías ahí. Y ahí aparece la jueza Jessica León, que hoy día está definiendo el caso de Keiko Fujimori, pero en el chat aparece el señor ABCC, que es Abel Concha, porque él luego El Comercio lo entrevista y él dice efectivamente que es él. Pero esto es lo que dice el señor Concha en este chat, habla con una señora Rocío Romero, y Abel Concha dice, después de que Perú ganó un partido de eliminatorias, dice, vamos a Rusia, chicos, dice, un tour, hagamos un grupo, dice Abel Concha. Rocío Romero dice, Abel paga el tour, me apunto. Abel Concha dice, ja, 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 una media aplaude. ¿Y qué cosa dice Abel Concha? El cholo paga, ja, 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 y lo absolvemos luego, ja, ja, ja. Y resulta que por esos días estaba viendo el caso de Alejandro Toledo. Bueno, es bastante curioso, ¿no? Pero eso... Bueno, yo prefiero en ese punto, como he conocido el caso del señor Toledo, prefiero yo evitar el comentario, pero la verdad lo que deja entrever es bastante complicado y grave, ¿no? No, sí, al margen de pronunciarse efectivamente en el caso, lo que quería decir, pero ameritaría o no una indagación, una investigación, porque digamos, si él es capaz de con tanta ligereza hablar de un caso tan importante, ¿no es cierto? Control interno debería intervenir inmediatamente, ¿no? Debería intervenir por lo menos. Claramente. Y entonces, eso es lo que ha pasado. Ahora, vayamos todavía en este caso. Yo estaba leyendo lo de O Globo ayer en Brasil, que dice, se prevé, dice O Globo de Brasil, se prevé una larga y fuerte tormenta sobre el gobierno y el Congreso del Perú en las próximas semanas como consecuencia del acuerdo de colaboración eficaz judicial suscrito con Odebrecht la semana pasada. Es decir, ya en Brasil se habla de que lo que van a decir los directivos es una cosa que va a generar una tormenta en el gobierno y dicen en el Congreso de la República. Y está programado los viajes de Vela, Pérez y Juárez entre el 10 y el 18 de enero. Y lo que se dice es que están o van a tratar de
que se vayan antes del Ministerio Público de esos casos, para que no vayan a hacer esas... Yo espero que no se proceda de esa manera, ¿no? Pero además de las declaraciones que ellos van a dar, pues también existen los dos sistemas informáticos, ¿no? Donde también hay muchísima información sobre lo que se ha hecho antes, que ya se viene trabajando hace mucho tiempo también, en MyWeb y Deisus, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que si se va a impedir que viajen o que ellos participen en esa diligencia, sería un gran daño a la investigación. Yo más bien percibo de que sí deben viajar. Y es más, yo estaría tramitando los permisos y la copia de pasajes de una vez. De acuerdo. Claro. O sea, el fiscal de la Nación debería, yo también coincido, yo discrepo mucho con Pedro Chávarri, pero saludaría si él sale en un mensaje, explica, dice, yo respaldo a estos fiscales, no estoy de acuerdo con muchas cosas que están haciendo, siento que eso, pero ellos tendrán que responder por sus actos, y como muestra de apoyo, aquí están todos los pasajes, las gestiones hemos hecho para que vayan a Brasil tales días. Sí, sería muy bueno esa postura, ¿no? Y además dejaría de lado cualquier tipo de especulación. Claro. Porque lo que se menciona adentro pues es muy feo, no gusta a nadie, ningún fiscal está de acuerdo con esto, ¿no? ¿Y cuál es el ambiente en el Ministerio Público en relación a lo que está pasando? Bueno, el ambiente es bastante, digamos, nocivo para las fiestas, ¿no? Es algo curioso, porque debemos estar contentos por la fiesta de Navidad y Año Nuevo, sin embargo estamos preocupados por la situación institucional. El ambiente no es tan bueno, tan propicio, digamos, ¿no? E incluso nosotros nos reunimos en junta, pues el ambiente es muy seco, ¿no? Digamos, no se respira un ambiente, digamos, de trabajo conjunto, de equipo. No debe haber mucha fricción, mucha desconfianza, debe ser una cosa... Y eso se transmite obviamente a nivel nacional, ¿no? Claro, hay mucha incertidumbre, digamos, ¿no? No hay tranquilidad y eso nos preocupa muchísimo, ¿no? Sí. Ahora, el doctor Pablo Sánchez, quería preguntarle ahora por los casos, porque usted, digamos, en el ámbito de las Fiscalías Supremas, es, digamos, el fiscal encargado de tramitar o darle curso o investigar todos los casos de altos funcionarios que estén vinculados a casos de corrupción o con crimen organizado, ¿no? Entonces quería preguntarle ahí qué casos es lo que se están viendo. Por ejemplo, todos aquellos casos que vienen de la participación de jueces supremos, de fiscales, los casos mismos del fiscal de la Nación, ¿ya los está viendo usted? Tengo distintas denuncias contra altas autoridades del Estado, y nosotros, algunos miembros del Consejo de Magistratura y otras personas más, y fiscales supremos también. Y estamos abocados, porque solamente somos 3 fiscales provinciales, un asistente y nadie más, porque no nos han dado el apoyo que nosotros pedimos. ¿Cómo? O sea, digamos, solo tienen 3 fiscales abocados a apoyar este trabajo. Así es. Y estamos avanzando en la medida de nuestras posibilidades, no pedimos ya más, no mandamos más oficios porque ya hemos agotado los esfuerzos. Y estamos avanzando en 2 o 3 casos más importantes, ¿no? ¿Cuáles son los casos? Es un caso de las notas del CNM y el caso de un fiscal supremo, ¿no? Y a las notas del CNM es del señor Chávarri. Sí, y otro magistrado supremo también, ¿no? ¿Que también fiscales supremos o juez supremo? Un juez supremo, también por una cosa... Por lo mismo. ¿Cuál es el caso? Bueno, esto prefiero no mencionar. Prefiero no mencionar, pero el caso del señor Chávarri también. Pero en torno al caso, porque esto, como usted recordará, y por la complejidad debe entender el sentido de la pregunta, claro, el propio fiscal de la Nación no puede investigarse, porque el llamado a investigar los casos de altos funcionarios es el fiscal de la Nación. Pero entonces, como él está inmerso en investigaciones, entonces tiene que darle a un par. Entonces, quien tenía o que tiene que recibir todos los casos es usted. El caso de nota CNM ya lo tiene. Y los otros casos, por ejemplo, vinculados a la posible relación que pudo tener el señor Pedro Chávarri con lo que se llama los cuellos blancos del puerto, ¿eso ya lo está investigando usted? ¿Te refieres al informe de la fiscal? De la fiscal Sánchez. Sandra Castro. Sí, no, yo lo leí al fiscal de la Nación, eso no me lo ha devuelto, ¿no? O sea, a usted le remiten eso y usted le manda al fiscal de la Nación porque es el procedimiento. El procedimiento, sí. ¿Y el fiscal de la Nación todavía no le devuelve? No, eso no ha devuelto. Bueno, pero eso es grave, ¿no? Porque no puede usted investigar ese caso si no tiene el caso... Así es, no se ha devuelto. O sea, está reteniendo el señor Chávarri el caso, ¿por cuánto tiempo ya? Bueno, esto viene desde agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses tiene retenido el informe de la fiscal Sandra Castro y no se lo pasa usted para iniciar las investigaciones. Así es, no se ha devuelto. Ya, pero digamos, al margen de ese caso concreto, si otro fiscal hace o retiene tantos meses, eso es una irregularidad, ¿no? Bueno, es el titular de la institución, ¿no? Entonces define obviamente los documentos que nos remiten nosotros.
Claro, pero si hay un claro conflicto de interés, si tiene que ver con un caso personal, debería ser el primero en decir, ahí va. Yo no le veo porque, digamos, en este caso, como él aparecía en la lista, aunque no significa eso que sea responsable, obviamente. No, para nada. O sea, digamos, puede que no tenga ningún vínculo y que efectivamente las conversaciones son inocuas y nada, pero se tiene que investigar. Yo no le veo porque, como aparecía su nombre, le dije, mejor lo elevo y se excusa y yo investigo después, ¿no? Y lo dije en mi oficio, pero no ha sido devuelto, ¿no? No ha sido, lo que significa que no se excusaron o se excusó y no quiere pasar, no se sabe. No, en verdad no lo sé exactamente, ¿no? Pero en la práctica, el hecho concreto es que él hace 5 meses tiene esa carpeta y no se puede investigar. Es un informe, ¿no? Es un informe, pero que va a dar inicio a una carpeta de investigación. Va a dar inicio a una carpeta, claro que sí. Y eso no está pasando. Por estos días también se ha conocido que el fiscal Chávarri ha recibido visitas que han llamado mucho la atención. El día antes de la discusión en la audiencia por el caso de Keiko Fujimori, recibe a la señora Rosa Bartra, ¿no es cierto? Y ella ha dicho que fue como presidente de la Comisión de Constitución a una cosa oficial, pero resulta que no se ha registrado. Sí, bastante curioso. Entonces, normalmente todo se registra sí, claro, en el cuaderno de visita, ¿no? Sí, yo iba a la federación y registras, ahí está, te escribes y no hay ningún problema. Sí, no es digamos, inusual, ¿no? Que no se escriba en libro de visitas, todo lo hacen, ¿no? Ajá, Diego. Y también se ha conocido que el señor Edwin Donaire ese mismo viernes también fue a hablar con el señor cuando el Poder Judicial está exigiendo que levanten el fuero y el Congreso no quiere. Bueno, sí, pues es bastante extraño, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que a veces algunas autoridades piensan de que hablando con el jefe de la institución, él puede influenciar en los demás fiscales, y esto no es así, ¿no? Ajá. Esto no es así, no se produce de esa manera. De acuerdo, pero mal de los dos lados. Uno, del que vaya a influenciar, y ojalá el fiscal Chávarri no haya intentado siquiera hacer una gestión. Pero digamos, hasta donde yo he podido, también, y le pregunto, no sé si usted conoce estos casos, me acuerdo que se decía que antes de que el propio Pedro Gonzalo Chávarri sea fiscal de la Nación, recibió visita de una persona que hoy día está siendo investigada, junto con varios miembros de su familia, visitado previamente, justo cuando iba a ser elegido como fiscal de la Nación, por el señor Héctor Becerril, y hasta donde sé por Jenny Vilcatoma. ¿Eso es verdad? No. Bueno, sí, eso se produjo hace unos meses atrás, antes de que sea fiscal de la Nación. Debe estar apareciendo libros de visitas también. O sea, digamos, él tuvo, o estos congresistas, los dos de Fuerza Popular, tuvieron reuniones con Chávarri antes de que sea... A mí se me dio esa información, ¿no? Ah, o sea que es cierto, yo tenía como dato suelto, pero no sabía si finalmente se había materializado. Seguramente alguna visita de saludo, de cortesía, alguna cosa de esa. Pero ¿cómo te saludan si todavía no eres fiscal de la Nación? Y además, los saludos al fiscal de la Nación son protocolares, en el sentido de que vas pues a su juramentación y los saludas ahí, ¿no? Y ahí ir a su despacho puede terminar siendo muy llamativo, como en este caso. Otra cosa que quería decirle, ya hubo referéndum, ¿no es cierto? Sí. Va a haber una Junta Nacional por la Justicia, esta se va a tener que normar, reglamentar posteriormente. Y ahí hay una fórmula curiosa. En épocas de normalidad uno podría decir todavía que puede terminar siendo apropiada, pero en situaciones excepcionales termina siendo o llamando mucho la atención. El Ministerio Público tiene un espacio ahí, es el fiscal de la Nación. Ahora, hasta ahí uno puede discutir la fórmula, pero puede decir es válida. Pero resulta que el fiscal de la Nación va a tener que nombrar a la Junta que va a evaluar después su caso. Sí. Y después, al nombrar a esa Junta va a evaluar el caso de por lo menos otros 3 miembros de la Fiscalía Suprema que están vinculados al mismo caso por el cual el señor Chávarri va a ser investigado, y su nombramiento por el CNM, que ya está destituido. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Es conviene? ¿Habría que ver una cosa distinta para evitar que el Ministerio Público esté sometido pues a una duda de otra naturaleza? Eso es bien incómodo, ¿no? Pero yo creo que como el jefe de la institución tendría que participar en esa elección, pero la verdad es que asume una posición bastante complicada, ¿no? Ajá. Porque quien designe va a estar bajo sospecha quizás de que fue designado justamente para quizás, no sé, yo en verdad me cuesta un poco pensar en que, digamos, quien es investigado tiene que elegir a alguien que luego lo va a investigar, ¿no? Claro, porque además
va a nombrar esa junta, que el primer encargo que tiene, además asista expreso en el referéndum, es por ejemplo revisar todos los nombramientos que hizo el CNM. Si es que ese es el primer encargo de quien, entre otros, nombre el señor Chávarri, van a tener que revisar el nombramiento del señor Chávarri, el nombramiento del señor Tomás Aladino Gálvez, el nombramiento del señor Rodríguez Montesa y hasta donde sea el nombramiento también de Arce Córdoba. Yo pienso de que todo depende también de la persona que designe, ¿no? A quien se elija, ¿no? Depende de su probidad, de su transparencia, de su don de gente, ¿no? Para que integre esta comisión de elección a los integrantes de la Junta, ¿no? Ajá. Depende mucho de la persona que pero no sería, ¿no? Porque yo he estado revisando la fórmula y dice un representante del ministerio, digamos, dice el fiscal de la nación, o quien era un representante del Ministerio Público, y uno podría hacer una interpretación y decir, si hay un escenario en el que puede haber y generarse suspicacias, eventualmente un conflicto de intereses, para evitar eso, claro, ¿no podría nombrar un representante, claro, de otros miembros del Ministerio Público? Sí, sería mejor, ¿no? Mucho mejor, sí, claro. Y así, digamos, uno evita cualquier... Libre de sospecha de cualquier cosa, ¿no? Libre de sospecha. Y otra cosa que quería también preguntarle sobre estos asuntos más institucionales, ¿no? Ahora resulta que si es que se investigan los nombramientos, por ejemplo, del CNM que ya está destituido y se determina, no esto es una afirmación, sino digamos una posibilidad, que estos fueron irregulares en la mayoría de los casos, en todos los casos, la Junta de Fiscales Supremos se puede quedar con menos de la mitad. O sea, digamos, de verdad que la situación, la gente puede decir, no, hasta parece como ficción, pero es real, ¿no? Si es que se investiga. El primer encargo de la Junta por la Justicia es revisar todos los nombramientos que ha hecho el CNM que presidió el señor Águila. De esos, en el Ministerio Público hay 4 de 6. Entonces, imaginemos, no digo que todos estén involucrados, porque algunos deben haber pasado un examen y todo bien, pero con que 2 o 3 no haya sido y tengan serios cuestionamientos, van a tener que sacarlos y la Junta de Fiscales se reduce. Bueno, espero que eso no suceda, ¿no? Sí, pues. Espero que no suceda porque sería muy duro para la institución. Vamos a esperar el momento en que se hagan las evaluaciones para ver qué pasa, ¿no? Sí. No quisiera que eso pasara. No, yo tampoco. Lamentablemente, personas como Pablo Sánchez que trabajan tantos años en el Ministerio Público, que es difícil la situación, ¿no es cierto? Ver desmejorar la imagen de una institución. Yo he trabajado 3 años bastante fuerte con un grupo de fiscales, asesores, y mejoramos la imagen de la Fiscalía, ¿no? Y con este tema de los audios, pues todo se ha venido abajo. Y la verdad a mí me duele mucho eso, porque en el Perú hay muchos fiscales, no solamente son los fiscales de Lima y los fiscales del caso de Lavallato, hay fiscales de todas partes, que ven trata de personas, ven tráfico de droga, con tanto esfuerzo han visto que su institución se mejora y luego ahora que está en el ojo de la tormenta, y eso no nos gusta a nosotros los fiscales que queremos mucho la institución. Pues yo espero que esto se mejore y se supere lo más pronto posible, ¿no? Sí, pues, y vamos a ver qué pasa. En el Poder Judicial acaban de elegir presidente también, ¿no? Sí. Y también una situación también un poco extraña, donde, digamos, ganan los blancos y viciados, ganan la elección. Sí, pues el voto blanco gana, ¿no? Esperemos también que haya una gestión, porque tenemos que esperar las primeras acciones para ver cuál es el proceder del presidente del Poder Judicial. Yo le deseo éxito, pero hay que esperar también su momento. No, él tiene que dar algunas señales desde el comienzo, sí, porque si no la sospecha y la duda va a crecer, y eso es peligrosísimo. Es un magistrado de carrera, así que yo espero que actúe como debe ser, ¿no? Sí. Ahora, claro, había pasado una cosa curiosa, y aquí termino, porque usted terminó siendo fiscal de la Nación después del caso de la institución de Ramos Heredia, ¿no? Y curiosamente que a usted ya le había tocado ser fiscal de la Nación antes, pero no había podido llegar a ser fiscal por esas correlaciones que se arman pues en las fiscalías supremas. Sí, y pues, llegó y después terminó siendo fiscal de la Nación los 3 años. Prado Saldarriaga en el Poder Judicial, de una situación excepcional, ¿no? Es como que dicen, estamos en una crisis, pongamos la mejor cara. Entonces pusieron a Prado en un lado y a Sánchez en otro. En el caso de Pablo Sánchez sí se pudo ir a una elección posterior, pero en el caso de él se le cortó porque se dijo que ya era una reelección, cosa que... Víctor Prado es un buen magistrado, yo lo conozco años. Sí. Hemos estudiado juntos en la universidad, y yo creo que en 6 meses o en 5 meses hizo una buena labor, está haciendo una buena labor en el Poder Judicial. Mis respetos a Víctor Prado.
Doctor Pablo Sánchez, le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Ha sido usted muy amable. Y esperamos que esto se supere prontamente por el bien de la Fiscalía y por el bien del país, ¿no? Sí, no, y por el bien, yo digo, yo soy muy crítico del señor Chávarri, yo tengo una posición tomada y clara frente a él, pero creo que siempre hay tiempo para rectificar, para decir, bueno, no hice lo que hice esto pensando que era correcto, pero me doy cuenta de que no, y enrumbar distinto y cambiar la cosa, salir, explicar. Ojalá las fiestas no porque además hay más casos, ¿no? El caso Orellana, el caso, digamos, bueno, eso también, la fiscal Marita también ha dicho que también hay... está en espera nada más de que se inicien los juicios orales, ¿no? O sea, no está en cancha de la Fiscalía, está en cancha del Poder Judicial. Sí. Y hay casos del fiscal Juárez, Atoche también, que ya es hora que empiecen los juicios orales ahí. Sí, pues. Hay tantos casos que no solamente son estos, son muchos casos. Sí. Donde los fiscales nos miran con expectativa, ¿no? ¿Qué hacemos los jefes, no? Sí. Yo creo que hay que actuar positivamente en la institución, hay que ser más proactivos, darle más fuerza al trabajo fiscal y respaldar su trabajo. Y claro, cuando se conduce mal hay que llamarle la atención también, ¿no? Sí, claro. Pero digamos, si eso no pasa y la ciudadanía tiene un nivel de aprobación de la ciudadanía por encima del 70, uno debería sentirse bien, porque son parte de su institución. Así es. Todos somos fiscalía. Doctor Pablo Sánchez, muchísimas gracias por haber venido. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos en No Hay Derecho. Ya regresamos en No Hay Derecho. No hay derecho, no. Basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. ¿Sabías que el Poder Judicial es la segunda institución estatal con más baja aprobación ciudadana? Sin embargo, hay jueces, juezas y trabajadores judiciales que buscan mejorar la justicia, como el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Comas, reconocido con un certificado ISO 9001 por reducir el proceso de alimentos de 132 a 35 días. Más información en www.justiciaviva.org.pe. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar.